El segundo ponente es el doctor don Alberto Ortiz. Don Alberto es el jefe de servicio de nefrología e hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz, profesor titular de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador de la Red de Investigación Renal RETINREN. Nos versará sobre las novedades de investigación del riñón biónico. Muchas gracias. Buenos días. Quería empezar agradeciendo la oportunidad de haberme estudiado el riñón biónico con este motivo. A continuación, quería recordar a este hombre, el Papa Francisco, porque los papas, junto con algunos reyes, son las personas que usan el plural majestático. Nosotros hemos decidido, y el usar el plural puede tener algunas ventajas y el usar el singular puede tener algunos peligros. Y uno de los peligros de usar el singular constantemente puede ser la sobresimplificación. Y, de hecho, en el lenguaje cotidiano muchas veces hablamos de la función renal, cómo está mi función renal, ha bajado la función renal. Hablamos en singular. Eso hace que sea más sencillo el lenguaje, pero puede tener algunos problemas. No solo a nivel coloquial, sino incluso las entidades científicas. Esto que está aquí es la portada de una revista más prestigiosa en nefrología y el trabajo que hizo un grupo que se llama CADIGO. Y CADIGO exactamente lo que hizo fue definir qué es la enfermedad renal crónica. Estas son las personas que definieron qué es la enfermedad renal crónica, cuál es el concepto. Y, como vemos, cayeron también en la trampa de hablar de función renal y además la identifican con una parte específica, una de las funciones del riñón, que es el filtrado glomerular, el filtrar la sangre para liberarla de toxinas. O sea, incluso los científicos más prestigiosos caen en la trampa de simplificar, hablar en singular la función renal y hablar en concreto de una pequeña parte del riñón que es el glomérulo y cómo filtra la sangre. ¿Es esto correcto? ¿Tienen los riñones una única función? ¿Es la única función de los riñones limpiar toxinas? Pues no. Y más no. O sea, no es la única función del riñón y es un grave error a veces simplemente por facilitar el lenguaje y que sea más sencillo, el equiparar filtrado glomerular a función renal. Y es un grave error porque terminamos asumiéndolo. Si todo el mundo dice lo mismo, terminamos asumiendo que lo que dice todo el mundo es verdad. En este sentido, el riñón tiene muchas otras funciones. Quería recordar brevemente que tenemos un curso online gratuito, lo que en inglés se dice un MOOC, curso online gratuito masivo, o sea, que se ofrece a todo el mundo. Lo estamos ofreciendo a través de la plataforma EDX, que se caracteriza por ser gratuita, es la plataforma de la Universidad de Harvard y del Massachusetts Institute of Technology, y ahora mismo está activo. O sea, todo el que quiera participar mete en Google MOOC renal y la opción que sale, la primera de arriba, es este curso donde pretendemos explicar las funciones de los riñones de una forma amena, basada en vídeos de entre 1 y 6 minutos, que pretende responder preguntas de la vida cotidiana. A ver, ¿por qué se hinchan las piernas después de una boda? ¿Es preciso tomar suplementos de fósforo para la memoria? Yo sé que en el mercado español hay suplementos de fósforo para la memoria especialmente indicados para los mayores de 50 años. ¿Es preciso tomar esos suplementos? Etcétera. Pretendemos, a base de una serie de preguntas, explicar la fisiopatología de los riñones con énfasis en la función de los túbulos. Y es que los túbulos tienen funciones relativamente importantes. Como digo, sobresimplificamos función renal igual a filtrado glomerular. ¿Y qué es lo que hacen los glomérulos? Filtran la sangre, efectivamente, para librarla de toxinas. ¿Pero cuánto filtran? 180 litros al día. El resultado de la acción del filtrado glomerular es la generación de 180 litros que a priori tendrían que aparecer en la orina. Sin embargo, la misión de los túbulos es recuperar la mayor parte de lo que se ha filtrado, a fin de que la orina pues, tenga un volumen de en torno a 2 litros. O sea, disminuyen el volumen de lo filtrado 100 veces. Y eso es a base de recuperar agua, pero no solo agua, también sal y electrolitos varios, no uno, sino varios, y otras cosas. O sea, de lo que se filtra, en ausencia de acción del túbulo, perderíamos en orina cosas que no estamos interesados en perder. ¿Y cuánto recuperan los túbulos? Pues aquí está el kit de la cuestión. ¿Cuánto recuperan los túbulos? Recuperan lo que es justo y necesario en cada momento. Si ahora es necesario recuperar tanto, recuperan tanto.
Y si dentro de 2 horas las circunstancias han cambiado y hay que recuperar cuánto, recuperan cuánto. Y eso es algo que jamás podremos agradecerles lo suficiente. De hecho, si intentamos hacer un poco de filosofía ficción, intentamos imaginar cómo habría progresado la civilización si no existiera el túbulo renal. Pues no estaríamos aquí hablando en estos momentos. No existirían ordenadores, no existirían edificios, ni siquiera habríamos llegado a la etapa de cazadores-recolectores, ni mucho antes, porque si no existiera el túbulo renal estaríamos orinando 180 litros al día, con lo cual deberíamos dedicar nuestras vidas durante el día y durante la noche en beber para poder orinar esos 180 litros. De hecho, jamás habríamos llegado a este estadio, porque seríamos seres acuáticos, que la única forma de beber 180 litros y orinar 180 litros sería beber metidos en el agua. O sea que, de hecho, intentamos desarrollar una iniciativa para erigir un monumento al túbulo renal y su contribución a la civilización, a colocar en la Universidad Autónoma de Madrid, pero el rector no nos dio permiso. No obstante, insistiremos. Bueno, entonces, los túbulos tienen varias funciones. Por ejemplo, son los encargados de degradar hormonas y citoquinas inflamatorias, estas pequeñas moléculas que favorecen la inflamación. Si el riñón no degrada las citoquinas inflamatorias, estas se acumulan y se produce una situación de inflamación permanente sistémica. Pero también producen hormonas, por ejemplo, producen la vitamina D activa, el calcitriol. Cuando el riñón no lo produce, pues puede ser necesario sustituirla y tomarlo en forma de pastilla. Producen la eritropoyetina. Esto también hemos aprendido a reemplazarlo a forma de inyecciones. De hecho, a lo mejor lo reemplazamos demasiado bien. Y ya todos sabéis que el gran éxito de Juanito estaba basado en que el hombre aprendió a comprar eritropoyetina de forma ilegal. El riñón también produce otra cosa, cloto, que quizás es menos conocida. De hecho, muchos de los estudiantes de medicina, cuando llegan a cuarto o quinto, pues llegan sin que le haya explicado nadie en fisiología que los riñones también producen cloto. ¿Y qué es cloto? Pues es una proteína que puede ser circulante y que tiene propiedades antienvejecimiento. Es la parte quizá más importante. O sea, que el riñón funcione bien, que los túbulos renales funcionen bien, ayuda a combatir el envejecimiento. Entonces, bueno, pues hasta aquí la importancia del lenguaje. O sea, es algo que además no es nuevo. El cómo dicen las cosas transmite las ideas de una forma o de otra. Ya advirtió George Orwell en los años 40 que el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras parezcan verdad y que los asesinatos parezcan respetables. O sea, el cómo decimos las cosas es extremadamente importante a la hora de transmitir las ideas. Entonces deberíamos acostumbrarnos e intentar fomentar el decir, el hablar de las funciones de los riñones. Y después de este preámbulo, pues vamos a cambiar de zona geográfica. No sé si alguien reconoce esto. Es una imagen bastante característica que se repite con frecuencia. Es la niebla entrando por la Puerta del Oro, por la Golden Gate. Al parecer es una zona de mucha niebla. De hecho, esta bahía tan grande, donde ahora se erige San Francisco, pues los navegantes españoles pasaron numerosas veces para arriba y para abajo de la costa del Pacífico sin verla, porque muchas veces está oculta durante la niebla y es bastante característico que la niebla entre justo por el estrecho, por la Golden Gate. Ahora mismo la Golden Gate tiene un puente bastante característico, que es la imagen de San Francisco, y que con frecuencia está envuelto en esta niebla que precisamente entra a través de ese estrecho, de esa puerta que tiene abierta. Pues bien, en San Francisco existe una universidad, la Universidad de California en San Francisco, UCSF, y en la Facultad de Medicina estos dos hombres, Subodh Roy y William Fischel, están intentando reproducir las funciones de los riñones, no solo el filtrado glomerular, sino al menos parte de la función tubular. Este es el proyecto que se trae entre manos, el The Kidney Project en inglés, o sea que si alguien quiere buscar esto en Google, esto es lo que tiene que meter, The Kidney Project, o sea, el proyecto riñón. Y quieren crear un riñón bioartificial implantable que sea una solución permanente para la enfermedad renal crónica cuando los riñones ya no dan más de sí. Esto, pues, de vez en cuando aparece como noticias, como píldoras. Esta, por ejemplo, el primer riñón biónico reemplazará la diálisis dentro de 2 años. Y esta es una noticia fechada el 10 de octubre del 2017, o sea, la semana pasada, como aquel que dice.
Entonces, pues ya hablan del riñón biónico. Claro, lo primero es decir, ¿qué es eso? Y nada mejor que acudir a la Real Academia de la Lengua, donde te dice que es un palabra que viene del inglés, de bionic. Y a su vez los ingleses es una palabra que han inventado recientemente a partir de bio, que tiene que ver con la vida, y electronic. O sea, de bioelectronic, pues la abreviatura es bionic. Y eso lo que quiere decir, hay distintas acepciones, la que nos interesa a nosotros en medicina es el desarrollo de órganos artificiales que recuerdan el funcionamiento natural por medios electromecánicos. Entonces ya tenemos una cierta aproximación de lo que quiere decir esto del riñón biónico. Y aquí está representado. Esta es un vaso de café. Claro, como estos son americanos, a lo mejor el tamaño no es exactamente el mismo que nosotros nos imaginamos para un vaso de café en España, pero bueno, más o menos nos hacemos una idea. Y este sería el riñón biónico de la Universidad de California, San Francisco, UCSF. Constaría de dos partes. Vemos que hay como una hendidura que separa dos partes. Una sería lo que representaría el glomérulo, o sea, filtraría la sangre, representaría la función del glomérulo, y la otra parte quiere remediar la función del túbulo. Y de hecho, para remediar la función del túbulo, tiene células vivas ahí metidas dentro. Y esta es la gran diferencia conceptual con respecto a la diálisis actual. En Google se pueden encontrar vídeos. O sea, esto es una captura de pantalla de un vídeo donde explica cómo funcionaría el sistema, y aquí nos hacemos también una idea del tamaño y cómo este riñón biónico estaría conectado como un trasplante renal a la arteria y la vena, y cómo tendría un uréter por donde la orina que produciría saldría a la vejiga. El aspecto que también merece la pena destacar es que este vídeo se cargó en YouTube en 2010. O sea que esta es una idea que lleva mucho tiempo de desarrollo y probablemente requerirá mucho tiempo de desarrollo adicional. La idea está basada en algo que ya se ha hecho, que es este aparato que se llamó el RAD, Renal Assist Device, o sea, aparato para ayudar al riñón, que esencialmente era una máquina de diálisis grande, como las máquinas que conocemos ahora mismo, pero que además de tener un componente, un hemofiltro para filtrar la sangre y de esa forma reemplazar la función del glomérulo, tenía un segundo filtro, pero donde había células tubulares vivas. O sea, pretendía reemplazar al menos parte de la función de los túbulos renales. Entonces, este segundo filtro no era tal filtro, es un bioreactor. Y un bioreactor es un aparato donde están creciendo células vivas. Y esas células vivas eran células del túbulo renal. O sea, esta segunda parte del aparato, lo que le diferencia de una máquina de hemodiálisis convencional, lo que diferencia al Renal Assist Device, al RAD, de una máquina de diálisis convencional, es que tiene una segunda parte que es un bioreactor donde estaban células tubulares vivas. Esto se ensayó con éxito, tenemos que decir, desde el punto de vista de seguridad y también de eficacia, en personas que tenían un fracaso renal agudo, y las células tubulares que estaban ahí eran una célula muy peculiar, que es la célula tubular proximal. O sea, los túbulos renales tienen distintas zonas donde habitan distintas células con distintas funciones. O sea, no hay una sola célula tubular con una sola función. Hay muchos tipos diferentes de células tubulares con muchas funciones diferentes. Y aquí la única que estaba reemplazando lo que es el túbulo es la célula tubular proximal, que es una célula importante, pero no la única. A pesar de la publicación, que fue en 2008, los ensayos clínicos posteriores fueron suspendidos. Al parecer no existía un interés especial en el desarrollo de esto, o se encontraron con problemas que no pudieron resolver. Así como anécdota, ¿veis qué célula tubular proximal he puesto aquí? Lo curioso es que esa célula tubular proximal la hicimos nosotros. En concreto la dibujaron mis hijos para un trabajo que publicamos hace unos años, y me llevó una alegría porque cuando quise poner una imagen de célula tubular proximal y busqué en Google la imagen, pues ya veis que entre las primeras opciones aparece nuestra célula tubular. En cualquier caso, células tubulares proximales. ¿En qué consiste el plan del proyecto riñón, del Kidney Project? Pues quieren miniaturizar el RAD. O sea, el RAD del aparato este que ya se usó en el fracaso renal agudo, es una máquina de hemodiálisis convencional con alguna peculiaridad, pero grande y extracorpórea. La quieren miniaturizar mediante sistemas de microelectromecánicos y nanotecnología
para hacer un riñón bioartificial que sea implantable quirúrgicamente, se coloque como un trasplante renal y que además sea autorregulable. Y quizá yo creo que esta es la parte más difícil. O sea, que él mismo se adapte a las distintas circunstancias al igual que hace el riñón normal. Necesitan desarrollar un tipo de membranas de muy alta eficiencia para filtrar mucho en un espacio tan pequeñito, necesitan que esto sea capaz de autorregular el flujo sanguíneo, como digo, uno de los grandes problemas, y necesitan que las células tubulares que se van a meter dentro de este ingenio mecánico sean capaces de vivir ahí durante años. Y esto también es difícil de conseguir. Aquí, una vez más, la imagen, dos partes, un hemofiltro, o sea, lo que representaría el glomérulo. Estos serían membranas de diálisis parecidas a las actuales, pero más avanzadas y miniaturizadas, sustituirían el glomérulo. Y luego tendrían una segunda parte, de aquí de la mitad hacia la derecha, que sería el bioreactor, y el bioreactor es un sitio donde están creciendo y viviendo células, en concreto células tubulares y en concreto células del túbulo proximal. Y están avanzando, todos los años mandan resúmenes a congresos científicos donde se puede apreciar el avance, están desarrollando células tubulares proximales especialmente eficaces, están viendo cómo pueden evitar que el organismo rechace esas células tubulares, porque claro, estas células tubulares no son mis células tubulares, son unas células tubulares genéricas, con lo cual cuando mi organismo las detecte las va a rechazar. Con lo cual las están, a fin de no tener que usar inmunosupresores, las están metiendo dentro de unos compartimentos, de unas membranas especiales que permiten funcionar a este riñón, pero no permiten al sistema inmune reconocer y atacar a esas células. Están desarrollando formas de producir de forma masiva estas membranas que no produzcan trombosis. Están viendo dónde plantan las células tubulares. Las células para crecer tienen que estar creciendo sobre algo, exactamente cuál es ese algo sobre las cuales van a crecer y van a vivir durante más tiempo. Están viendo cuál es la forma óptima de esterilizar todos los aparatos. Están comprobando la compatibilidad, o sea, hasta qué punto el organismo puede rechazar o no los componentes mecánicos del aparato, y están buscando cuál es la mejor forma de implantar desde el punto de vista quirúrgico. O sea, hay muchos frentes abiertos en este momento. ¿Cuál es el estado actual? Pues en el estado actual están en estadio preclínico. O sea, el hemofiltro ha sido testado preclínicamente en animales de experimentación, el bioreactor acaban de empezar. Y esta quizá es la parte más compleja, ¿no? Tener unas células ahí vivas durante años que no se reproduzcan en exceso, pero tampoco se mueran. Los ensayos clínicos, si alguien está siguiendo esto, iban a empezar este año, ahora van a empezar en el 2018, se va retrasando poco a poco, porque pues, es una cuestión de recursos, ¿no? Al final de cuentas, los recursos son limitados y te vas encontrando cada vez con más problemas. Creo que me quedan 4 minutos, según llevo el control del reloj. ¿Cuánto filtrado glomerular producirían estos riñones? Pues piensa que entre el 20 o el 30% del filtrado glomerular, y qué funciones tubulares sustituirían fundamentalmente el túbulo proximal. Fundamentalmente recuperar agua y sal y producción de vitamina D. Y aquí puede estar el problema. Es importante el ajuste fino. O sea, no es lo mismo orinar 2 litros que 20, y eso es un tema de ajuste fino. Además, quieren también sustituir funciones renales tubulares complejas como la autorregulación de la tensión arterial. Entonces, esto es lo que filtran los glomérulos, 180 litros. Y el túbulo proximal, que está aquí representado, recupera casi todo, pero el ajuste fino se hace a nivel del túbulo distal, y eso no va a ser sustituido por este aparato. Y el ajuste fino pues, va a depender de que necesitemos o no eliminar o no agua. Y el ajuste fino requiere una estructura peculiar del riñón con una gradiente de concentración de moléculas en el riñón. Y eso va a ser difícil de producirlo con el aparato. El ajuste fino va a ser difícil de reproducir, y el ajuste fino puede ser la diferencia entre orinar 20 litros o orinar 2 litros. Y eso no se me ocurre a mí cómo lo van a solucionar con un aparato basado en células tubulares proximales. Entonces, ¿generar este reactor EPO? No, hay una serie de funciones como producción de EPO y cloto que no van a funcionar. Entonces, mi opinión, es una idea ilusionante, pero todavía está muy verde, es una tarea compleja. Hasta ahora reemplazamos bastante bien el filtrado glomerular, quieren reemplazar la función tubular proximal, pero hay otra serie de funciones tubulares que no van a ser reemplazadas, y creo que el horizonte temporal de 2 años es extremadamente optimista. Si alguien quiere indagar un poco más, aquí hay algunas páginas web. Muchas gracias por la atención.